Hola a todas, bienvenidas a este podcast que hemos denominado Salma sin Calma. De verdad que para mí es un gusto poderla saludar en este primer episodio que es muy emocionante porque vamos a hablar en estos 3 próximos episodios, va a ser como una miniserie en la que ustedes y yo vamos a conversar sobre qué significa vivir sin calma. O sea, ¿por qué no solamente decidimos llamarle a este podcast Alma sin Calma? O era porque rimaba o cosas así, la verdad es que no. La verdad es que se ha convertido en un lema para mí y quisiera entonces compartirla con todos ustedes. Bienvenidas. Este podcast quisiera decir que no se trata de que probablemente te sientas cómoda ni que te digan lo que esperas escuchar, porque en él nos vamos a hacer preguntas más bien incómodas. Vamos a hablar de el mundo en el que vivimos, vamos a hablar de las mentiras que nos han dicho, vamos a hablar de lo que deberíamos hacer, no lo que nos gustaría hacer. Entonces es una invitación, un espacio, una reunión de amigas en las cuales vamos a compartir juntas sobre la reflexión de la vida. Obviamente vamos a hablar de muchísimos temas, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de cultura pop, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de política, vamos a hablar de las mujeres, sobre todo, que es el tema que me convoca, nos convoca y nos llama a hacer este tipo de cosas como un podcast, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas. En este primer episodio, la idea es que reflexionemos sobre vivir sin calma, una vocación, ¿no? Porque claro, nosotras, las mujeres específicamente, hemos vivido en un mundo en constante evolución. Digamos que lo que somos las mujeres o lo que significamos para el mundo el día de hoy es distinto de lo que significábamos hace 200 años probablemente, pero no sabemos si es lo mejor, o sea, no sabemos si probablemente eso sea lo que más ha beneficiado a la mujer, así que también nos vamos a cuestionar sobre eso. Pero hay un punto al que yo quisiera que todas llegáramos a través de esta conversación que vamos a tener juntas, y es sobre si la vida que nosotras hemos vivido, lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho, es lo que tendríamos que hacer. Y la pregunta más importante que ustedes y yo nos vamos a hacer en este podcast y en este episodio es si el mundo necesita lo que nosotras hacemos o el mundo necesita lo que nosotras somos. Y es una pregunta muy, muy fuerte porque estamos en un mundo colapsado que nos propone una vida de hacer cosas. Y claro, ¿no? Entonces vivimos en dinámicas supremamente agitadas, vivimos una vida muy rápida, o sea, eso de la slow life ya no existe porque estamos viviendo en un entorno que es supremamente difícil, y entonces hay que trabajar, hay que estudiar, hay que comprar, hay que conseguir, y se nos olvidó el detalle de hay que ser. Y antes de hacer cosas, comprar cosas, estudiar algo, etcétera, tenemos que hablar juntas sobre lo que deberíamos nosotras ser, ¿no? Y eso es algo muy fuerte porque constantemente no se nos pregunta eso. Cuando a ti te preguntan, que es la super pregunta que nos vamos a hacer hoy, y la pregunta difícil que nos pone un poquito incómodas, que no es ¿y tú qué haces?, sino ¿tú quién eres? Probablemente respondas, yo estudié tal cosa, o yo hago tal cosa, o ta. Pero al final, número uno, ¿realmente eso sí es lo que tú eres? Esa es la primera pregunta. Y la más importante es, ¿eso que tú dices hacer o ser te hace feliz? Porque qué difícil, y es la reflexión a la que yo llegué para este punto, y obviamente realmente no es una reflexión personal, se los comparto, fue algo que yo en el proceso de descubrir, ¿no?, la esencia de ser mujeres y lo que deberíamos hacer y cómo estamos constituidas en nuestro interior, me di cuenta de algo que dice Chesterton que es muy fuerte, y es, bueno, la vida. Y por cierto, vamos a tener muchos invitados masculinos en este podcast porque tienen demasiado para enseñarnos, y eso no está mal. Entonces, Chesterton decía lo siguiente: la vida tiene muchos componentes, pero hay un componente que es fundamental, y ese componente, y bueno, además él decía, y es un componente del que se va y nunca va a regresar, es un componente
que si tú malgastas probablemente no puedas recuperar y es un componente que te dan N cantidad en la vida y luego ya se acaba. Y como que no es como el celular que se te descarga y tú lo cargas, no, es algo que se acaba y se acabó. Y entonces cuando él hacía esas reflexiones, al final llega a la conclusión que ese componente se llama tiempo. Y él decía, el tiempo que tú te gastas en la vida es de lo que va a determinar al final tu felicidad, o sea, en qué inviertes todo ese tiempo. Y normalmente, por eso la introducción está en un mundo rápido, difícil, ajetreado, que nos propone unas narrativas de vida complejas, reflexionaba yo sobre, bueno, si ese componente es un componente que se acaba y no vuelve, es un componente que luego no puedes recargar y es un componente que luego, digamos que de eso consta tu vida, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Pero Chesterton luego hace una reflexión mucho más fuerte y él dice, pero hay algo peor, hablando ya luego del feminismo. Entonces él decía, mi única angustia sobre el feminismo siendo yo un hombre es que una mujer se levante a sus 50 años y diga, esta no es la vida que yo quería, no soy feliz y no puedo hacer nada para remediarlo porque ese componente que se acaba y no vuelve, pues se acabó. Y se acabó rodeada de mentiras y se acabó bajo un entendido engaño de la vida y se acabó bajo una narrativa que probablemente no era real porque nunca te iba a hacer feliz. Entonces, cuando Chesterton hace esa reflexión y yo la leo, digo, ay, Dios mío, o sea, hay que vivir sin calma porque hay muchas mujeres, muchísimas, que hoy caminan hacia esos 50 años donde se van a despertar y van a decir, esta no es la vida que yo quería, no soy feliz y no van a poder hacer nada para remediarlo porque en eso desgastaron su tiempo. Y no solo su tiempo, sino su vida que tenían para ser felices y eso es supremamente doloroso. Entonces, a partir de esa reflexión, o sea, les estoy contando un hilo conductor de, de por qué llegamos hasta este punto. A partir de esa reflexión, yo me planteé y me pregunté, bueno, si hay tantas mujeres que caminan hacia allá, y no solo mujeres que caminan hacia allá, sino otras mujeres que les ayudan a caminar hacia allá, y ese hacia allá, punto final, se llama infelicidad, ¿qué voy a hacer yo para ayudar a que eso no pase? O si pasa, pues pasa en menor grado. Y esta fue la forma. No solo hacer un podcast, aunque me parece el espacio idóneo para que nos encontremos, sino que además poder llevar un mensaje. Y un mensaje que no da espera. Un mensaje que implica la vida. Un mensaje que tiene que atravesarnos y pensar que probablemente la felicidad de muchas personas, obviamente no es una carga que yo me estoy imponiendo pues a mí misma, ay, tengo que hacer feliz a la gente, no. Sino a ti a través de este mensaje muchas personas puedan encontrar la felicidad. Y eso es una cosa bien compleja porque ahí es cuando se despierta ese sin calma que hay en el corazón. Ese sin calma que no te deja tranquilo hasta que tú puedas transmitir el mensaje. Y por eso este podcast y este episodio particularmente lo he llamado pues una vocación y tiene un complemento en las mujeres. Porque esa vocación es lo que a mí me ha hecho, y sé que a muchas otras mujeres y hombres, sentir un llamado profundo a dar un mensaje distinto. Un llamado profundo, un mensaje distinto. Porque evidentemente ustedes y yo hoy escuchamos muchos mensajes. Y estamos en una sociedad que nos bombardea constantemente de muchísimo contenido. Y entonces uno dice, ¿y en qué momento se escucha este mensaje? De que probablemente el mundo no quiera lo que tú haces, porque si tú piensas, somos un número en una empresa. Aunque es muy valioso, obviamente, pero piénsalo, somos un número en una empresa. Luego piensa, sí, puedes ser súper máster y súper doctora, aunque me encanta estudiar, o sea, ahí un paréntesis. Luego ya me presento con más detalle, pero la academia me encanta, pero yo digo, sí, es genial, pero probablemente esa tampoco sea la felicidad. Y te la pases todo el día corriendo de un lado para otro, dando la vida por unas causas determinadas,
o desgastando ese componente llamado tiempo que nos dijo Chesterton, que no recuperas. Y entonces ahí entra nuestra invitada más principal en este podcast, más importante, porque vamos a hablar demasiado de ella, muchísimo, y ella se llama Edith Stein. Edith Stein fue una filósofa que tocó algunas ramas del feminismo, o sea, casi que ella fue feminista, pero luego se convirtió en mártir. Eso es una cosa bien chistosa porque tú cómo haces un salto de ese tamaño, ¿no? De feminista a mártir, eso está raro, porque una cosa no comulga tanto con la otra. Pero lo que Stein dice en esa búsqueda de verdad, que es el camino que yo quiero que juntas recorramos a través de este podcast, y que esa verdad nos lleva a cuestionarnos el mundo en el que vivimos, por eso no solamente sobre la vida o sobre la vocación o sobre tal, sino también sobre la política, sobre la cultura en la que vivimos, sobre el mundo que nos rodea. O sea, en ese trasegar de pensar, o sea, de verdad, la mujer necesita saber en qué se tiene que gastar ese componente llamado tiempo. Y Edith Stein, estudiando por muchos años, o sea, de verdad, mucho tiempo, me dio la respuesta. Y obviamente, eso para mí es vivir sin calma, poder compartir esta respuesta con ustedes. Aun cuando esta conversación es muy incómoda, aunque no es un podcast donde yo te enseñe a tranquilizar tu conciencia, porque no es el objetivo. Aunque comienza a darnos algo por dentro porque nos damos cuenta que nos están diciendo la verdad, la respuesta que me dio Edith Stein fue: el mundo no necesita lo que la mujer hace, el mundo no necesita lo que la mujer tiene, el mundo necesita lo que la mujer es. Y entonces ahí viene una pregunta que ustedes y yo nos vamos a hacer en el siguiente episodio. Y es, ¿qué es la mujer? O sea, de verdad, ¿cómo funciona la estructura interior de una mujer? ¿Cómo es la forma correcta, o sea, a partir de la arquitectura interior que hay en nosotras para ser felices? ¿Cómo es posible que yo no solo sea lo que hago? ¿Cómo hago yo para vivir en un mundo que me dice constantemente que la mujer feliz hace esto, que la mujer feliz hace lo otro, que la mujer hace nada? Pero yo no he podido descubrir en mi interior qué es la felicidad, porque aun cuando hago todo eso, pues me siento vacía, pues me siento mal, pues me siento triste, ¿no? Y para eso, pues está este podcast. Cuando la mujer no sabe lo que ella es, pasa un fenómeno. Y pasa un fenómeno que es súper complejo y es el siguiente. Probablemente uno de los elementos más importantes de la sociedad es la mujer. Y la sociedad hoy está sufriendo las consecuencias de que la mujer no sepa quién es. ¿Por qué? Porque si el mundo no necesita probablemente lo que las mujeres hacen, aunque es exageradamente valioso, y acá les pido que por favor no radicalicen la situación respecto del tema, porque luego pues vamos a ir resolviéndolo, aunque es muy valioso lo que hacemos las mujeres en sociedad y lo defiendo completamente, y el mundo no necesita probablemente lo que las mujeres gastan su tiempo, sino lo que ellas son haciendo eso, pues entonces uno dice, claro, si la mujer no le está dando lo que ella es a la sociedad, pues difícilmente la sociedad va a ir bien, porque la altura moral de la sociedad somos las mujeres. Entonces la conclusión a la que ustedes podrían llegar y yo es: el mundo no está en una crisis social, el mundo está en una crisis de mujeres. Las mujeres estamos en crisis, las mujeres estamos en vía de extinción. Las mujeres con M mayúscula, las que están dispuestas a corresponder a su biología, las mujeres que están dispuestas a corresponder a lo que su corazón les indica, las mujeres que están dispuestas a ser verdaderamente una contraposición a lo que hoy nosotras estamos viviendo, que debería ser lo normal. Ese es el mundo que espera, pues lo que el mundo espera de las mujeres. Al nosotras no responder con la altura que la sociedad o los tiempos que vivimos nos exigen, eso solo da como consecuencia una cosa, y es que el mundo viva más en crisis. Es nuestra responsabilidad, no porque seamos las salvadoras del mundo, obviamente no, sino porque nuestro papel es tan trascendente en la historia de la humanidad que si no lo estamos cumpliendo, pues la humanidad va en decadencia. Y vivimos en un mundo convulsionado. En ese sentido, hay algo que ha pasado por el corazón de la mujer, y es que la mujer ha sentido que el catolicismo le habla de formas incorrectas, ¿no?
que el catolicismo le habla de formas incorrectas. ¿Por qué? Porque le está haciendo las preguntas incorrectas. ¿Yo qué debería hacer? Y no yo quién debería ser. O sea que la mujer es en la altura moral de la sociedad. En el proceso dejó de escuchar a quien ella debía escuchar porque sintió que le estaba hablando de formas incorrectas, y alrededor de eso han nacido narrativas completamente absurdas, como que la iglesia es machista, como que la iglesia es retrógrada, como que la iglesia es prohibicionista en cuanto a que no le permite a las mujeres participar. Eso es una falsedad total. Claro, la mujer al hacerse las preguntas incorrectas ha sentido que el catolicismo le habla de formas incorrectas. Y cuando les dan la oportunidad de hablar, pues sienten que no le están diciendo lo que les deberían decir. Pero probablemente sí le están diciendo lo que les deberían decir, pero hay una diferencia en lo que yo debo hacer y lo que quiero hacer. La diferencia es la muy simple. Lo que yo debo hacer siempre me va a traer consecuencias positivas, pero inicios o principios complejos, y lo que yo quiero hacer nos va a traer inicios o principios fáciles y luego nos va a dar consecuencias negativas. Entonces, si el catolicismo te propone una forma de ser mujer, si el catolicismo te propone una forma de ser que atiende a tu estructura interior, que eso es algo de lo que vamos a hablar después, y tú dices, pero es que eso no es lo que yo quiero hacer, pero te están diciendo, pero es lo que tú debes hacer. Y ese principio pues no está tan fácil, ¿no? Pero luego va a traer consecuencias muy positivas. Nosotros hoy podemos darnos cuenta de algo. Y aquí yo quiero que sepas que voy a ser supremamente enfática en el tema. El feminismo le ha hecho preguntas incorrectas a la mujer para darle respuestas incorrectas y que ella esté ahí toda la vida. Pero ¿qué pasa? El querer hacer lo que yo quiero trae inicios muy fáciles, pero consecuencias muy nefastas. Y luego el catolicismo le está proponiendo a la mujer preguntas incómodas para respuestas incómodas, inicios difíciles, pero respuestas muy dulces y muy satisfactorias. Y entonces tú deberías preguntarte, ¿de qué lado de la historia estás o quisieras estar? Porque aquí están bienvenidas todas, ¿no? ¿De qué lado de la historia tú quisieras estar? Y para mí, entonces, eso es vivir sin calma. Darme cuenta del que el feminismo es ineficiente porque no le brinda las respuestas correctas a la mujer. ¿Y cómo sé que no son correctas? Porque no satisfacen su corazón. Ni siquiera satisfacen su biología, pues como para iniciar. Vivir sin calma es poder decir y estar dispuesta a pagar las consecuencias de que tú y yo debatamos, conversemos sobre por qué el feminismo es una injusticia, es una respuesta incorrecta. Pero el tiempo es apremiante y da esa sensación de apresurarse y de correr y de no detenerse ni un segundo, porque son vidas de mujeres comprometidas, porque son corazones infelices, porque son proyectos de vida encaminados hacia una mentira. Y esa es la vocación, las mujeres. Y para eso nació este podcast, para hablar de nosotras. Y por eso te invito a que te quedes. Te invito a que te quedes porque seas feminista o no, no sé por qué llegaste a este podcast, bienvenida, pero seas tú feminista o no, o simplemente quisieras conocer un poco más de las mujeres, pues bueno, aquí estamos para que juntas nos hagamos las preguntas incorrectas, que no está tan fácil. Y aquí una reflexión para terminar. Voy a esforzarme que todos los podcasts sean cortos como este, pero al punto. Y aquí una reflexión para terminar, y es, tú y yo vivimos en un mundo hostil. Tú y yo vivimos en un mundo que probablemente no responde a nuestras necesidades. Pero cuando nosotros estamos del lado correcto de la historia, nos damos cuenta que este paso por este mundo y ese vivir sin calma es transitorio, porque hay una realidad superior a eso.
Y aquí también la idea es que podamos descubrirlo. En eso se traduce una vocación, las mujeres. Aun cuando no tengamos, o sea, como resultados humanos, aun cuando nos demos cuenta que dar este mensaje no es fácil, aun cuando tú y yo estemos en un escenario un poco incómodo porque nos toca decir lo que no es tan chévere decir, pues darnos cuenta que esta realidad es transitoria y que debemos intentar jalar a muchos a eso que es superior y es más grande que nosotros, pues vale la pena. Y por eso se convierte en una vocación. Y por eso les quería contar una historia ya para cerrar. Y es que esta inquietud nació por un suceso que me ocurrió a mí en una marcha feminista. Yo me fui para una marcha. En realidad yo no me fui para ninguna marcha. Yo sabía que iba a haber una marcha porque era 8M, Día de las Mujeres. Y luego hablaremos de ese día. Pero yo me fui para misa ese día. Y yo sabía que era una marcha. Y yo siendo una mujer, pues yo quería participar de la marcha. ¿Cuál era el problema si era una marcha por las mujeres? Pasa que, pues obviamente yo defiendo causas distintas a las que normalmente el feminismo defiende, ¿no? Ustedes me sabrán entender. Entonces yo me puse un pañuelo correspondiente a mi causa. Y me fui para la marcha. Yo vi pasar la marcha y dije, no, yo primero pues voy a misa y luego ya me uno a la marcha. Una marcha por las mujeres. Yo soy mujer, entonces yo perfectamente podría ir a la marcha. Y estando en la misa, yo comencé a escuchar las arengas de la marcha. Yo dije, bueno, se están acercando, muy bien. Cuando terminó la misa, yo me di cuenta de algo. Y es que el sacristán cerró las puertas de la iglesia. Cerró las puertas de la iglesia corriendo. Y todos los feligreses quedamos dentro de la iglesia. Y yo veía cómo las bombas explotaban las puertas de la iglesia, o las bombas de pintura, pues, no las bombas, pero estaríamos aquí destruidos ya, las bombas de pintura, y yo veía cómo el aerosol pasaba, pues, lo veía por una rendijita así pequeñita, y yo veía cómo el aerosol pasaba la puerta, estaban pintando la iglesia, y yo dije, pero ¿cuál es el problema? Si yo soy mujer, es una marcha por las mujeres, pues yo puedo salir y decirles, pues que se calmen, que esto para mí es importante, yo soy una mujer, entonces yo salí. Y yo comencé a gritar. O sea, hagan de cuenta, yo estaba aquí y allá estaba la marcha de las mujeres y yo comencé a decirles, no, así, pues como una gritando, no, por favor, no pinten la iglesia. O sea, tranquilas, hagan su marcha, pero allá, pero no pinten la iglesia, tal cosa, bueno. Y pasó una de ellas y me pegó en la cara y me dijo, tú te callas. Y pum, me pegó. Pasó otra y me pegó. Gracias a Dios, había una compañía de la universidad y había una persona de derechos humanos y entonces, bueno, dijeron, no, tranquilas, cálmense y tal, y se fueron. Pero mi dolor no era, pues, que me hubieran pegado, aunque me dio rabia, pues, normalmente a uno le daría rabia. Mi dolor no era que me hubieran pegado ese día, mi dolor era que en una marcha por las mujeres, a ellas no le importamos. Y esa fue mi conclusión, y esta es la conclusión de este podcast. Al feminismo, ese que se hace llamar convocación de mujeres, no le importan las mujeres. Le importan lo que ellas quieren, le importan lo que ellas defienden, pero no le importan las mujeres. Y yo no puedo vivir con la tranquilidad de pensar de que podemos seguir promoviendo esas causas y nadie ser capaz de decir algo completamente distinto. Es súper doloroso para mí saber que hay mujeres que nunca han escuchado que el mundo necesita lo que ellas son, no lo que ellas hacen. Que probablemente las causas que llevan años defendiendo no son reales. Y para eso nació este podcast. Para vivir así, ¿no? Diciendo la verdad, hablando sin censura y sin calma. Bueno, así que bienvenidas, bienvenidas. Nos vemos en el segundo episodio.